Bueno, entonces vamos a comenzar. La clase pasada arrancamos trabajando, dando un poquito de contexto con las medidas de variabilidad. Ya trabajamos la semana pasada con medidas de tendencia, media, mediana, moda y las medidas de localización, o sea, los percentiles. La clase pasada arrancamos trabajando con las medidas de variabilidad y de alguna forma ya cubrimos todas las medidas. Cubrimos el rango y el rango intercuartílico que muestran el recorrido, muestran la distancia en porciones específicas del conjunto de datos. Por ejemplo, el rango da cuenta de la distancia entre los datos del mínimo al máximo, mientras que el rango intercuartílico da cuenta de la misma distancia, pero entre los cuartiles 3 y 1, con el objetivo de considerar únicamente el 50% de los datos centrales de la distribución. Luego decíamos que, bueno, el rango y el rango intercuartílico nos dan como una idea de qué tan dispersos están los datos, qué tan amplios son los conjuntos de datos, pero tienen una desventaja y es que no tienen una relación específica con una medida de tendencia, como el promedio, por ejemplo. Ese fue el tema que abordamos hacia el resto de la clase. Y es que dijimos, ok, quiero una medida que me diga a mí qué tan concentrados o qué tan alejados, qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos, qué tan cerca o qué tan lejos están los datos respecto al promedio. ¿Habría podido ser la mediana? Sí. ¿Habría podido ser la moda? Sí, pero esta medida con el promedio son como las más típicas, son las que tienen propiedades aritméticas más bonitas, entonces es como lo más común de hacer. Y en ese sentido definimos tres medidas. Entonces vamos a arrancar ahí. Quisiera arrancar ahí. Entonces, la primera medida con la que arrancamos para cuantificar la variabilidad, entonces aquí medidas de, vamos a ponerle un título a esto, vamos a ponerle medidas de dispersión. Ajá. Entonces, respecto al promedio, para evaluar la consistencia o la volatilidad o la heterogeneidad o homogeneidad de un conjunto de datos respecto al promedio, trabajamos con varias medidas. La primera de ellas fue la varianza. Y es más, trabajamos con la varianza muestral. Claro, varianza muestral porque casi siempre trabajamos con datos de una muestra, entonces muy rara vez tenemos los datos de una población, de un censo, entonces como que no. Y hablando con la varianza muestral, también le dimos el nombre de cuasivarianza o varianza corregida. Lo que hicimos fue, ok, lo que voy a esta medida la voy a llamar así, B de X, B minúscula de X, de varianza obvio, o S cuadrado. Y lo que dijimos fue, listo, si yo quiero evaluar la dispersión de un conjunto de datos, lo que tengo que hacer es coger cada dato, tengo que coger cada dato, esto no parece una X, tengo que coger cada dato, restarle el promedio a cada uno de esos datos. Esto me da cuenta de la distancia que hay entre los datos y el promedio, pero decíamos que yo no la puedo totalizar directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo sumara esto, pues me da cero. Entonces lo que dijimos fue, tenemos varias opciones, digamos, sacar valor absoluto era una, pero nos fuimos con elevar al cuadrado porque aritméticamente tiene propiedades más bonitas, más fáciles de trabajar. Luego de que sí elevo al cuadrado cada una de las distancias, ahí sí totalizo, ahí sí totalizo, ahí sí sumo. Y después de que sume, pues para tener en cuenta la cantidad de observaciones, pues promedio. Entonces lo que decíamos la vez pasada era que cuando estoy trabajando con una muestra, lo que más conviene hacer es trabajar con n-1. Y la razón es una razón que no dimos muy explícitamente, pero si tengo que decir algo es una razón ligada con el estudio de poblaciones. Al dividir entre n-1, estoy proveyendo un estimador insesgado de la varianza de la población,
pero bueno, este es un tema que todavía no hemos abordado, así que todavía no voy a ir en ese detalle. Si usted tiene un censo, simplemente divida entre n y punto. Muy bien. Esta varianza, que esta es la fórmula para datos brutos, para datos sin agrupar, eso es uno de los puntos que vamos a tocar hoy, datos sin agrupar. Decíamos que, bueno, varias cosas. Primero, tiene unidades cuadráticas, ¿no? Primero, tiene, además de que esta es la fórmula para datos sin agrupar, tiene unidades al cuadrado, ¿no? Unidades cuadráticas. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está trabajando en dólares, entonces la varianza le queda expresada en dólares al cuadrado. Que si usted está trabajando en metros, entonces metros al cuadrado. Que si está trabajando en grados centígrados al cuadrado. Bueno, interpretar una medida al cuadrado puede ser difícil de hacer. Entonces decíamos, necesitamos otra medida. Esa medida la llamamos, fue la segunda medida que definimos inmediatamente después de la varianza, la llamamos desviación estándar o desviación típica. Cualquiera de los dos nombres está bien. Y la desviación estándar o la desviación típica, la cual usted puede representar así, de x, si la variable es x, si no y, o si no z, o si no w, como se llame la variable, igual, o la puede representar usted con s, es simplemente la raíz positiva, porque usted sabe que cuando saca raíz puede tener tanto valor negativo como positivo, la raíz positiva de la varianza. Punto. Y pues esta es la fórmula general, ¿no? Es decir, si usted tiene datos brutos agrupados, no interesa. La desviación estándar, usted siempre la calcula como la raíz de la varianza. Entonces, como que lo único que necesita usted como insumo es la varianza. Y entonces, decíamos que, bueno, esto ya tiene unidades lineales, unidades originales. Estas son las unidades sin elevar al cuadrado. Yo las llamo así, unidades lineales. Ah, bueno, perfecto. Pero entonces llegábamos a otro problema y era que, bueno, ya tengo la desviación estándar y me da 1.7. Listo, ese 1.7 me dice a mí el grado de dispersión de los datos, 1.7 dólares o metros o grados centígrados o lo que sea. Pero entonces ese 1.7 es grande o pequeño. Pues para saber si la heterogeneidad es alta o baja, para saber si tengo un grado de homogeneidad o un grado de heterogeneidad, para ver si los datos están cerquita alrededor del promedio o no. Porque recuerde que esta medida está construida con base en el promedio, ¿no? Entonces la solución fue, bueno, pues para saber si algo es grande o pequeño, necesito un punto de comparación, así que nosotros calculamos el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Coeficiente de variación de Pearson, así se llama, coeficiente de variación de Pearson. Y nosotros lo representamos así con CB, ¿no? CB, coeficiente de variación. Y era simplemente el valor absoluto por si el promedio me daba negativo de la desviación estándar dividido el promedio. O sea que el punto de comparación es el promedio para saber si algo es grande o pequeño y lo puedo multiplicar por 100 y ponerle porcentaje, pues porque esto es una medida que no tiene unidades, es una medida adimensional. Claro, las unidades se cancelan, ¿no? Y dábamos unos rangos, ¿no? Para interpretarlo. Dábamos rangos de entre 0 y 5% baja dispersión, entre 5 y 15 dispersión moderada, de 15 en adelante alta dispersión. ¿Respecto a quién? Al promedio. O sea que los datos estarían alejados del promedio. Bueno, hicimos todo esto. Bueno, hicimos unos ejemplos y vimos también un par de rutinas computacionales para implementar esto rápido en R. Todos los software tienen una rutina al respecto, pero esas rutinas únicamente me servían a mí si los datos estaban sin agrupar. Si los datos están sin agrupar, en R es muy fácil. En R usted tiene todas las rutinas ya listas. Tiene simplemente la función var, tiene la rutina SD como Standard Deviation, ahí lo sabe. Y la verdad sea dicha, el coeficiente de variación no tiene una función, simplemente usted coge lo que le dio la desviación estándar y lo divide entre el promedio, ¿no? Recuerde que el promedio se escribe, por ejemplo, min.
así, no de mínimo, sino de media. Bueno, y ahí quedamos, ahí quedamos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es explorar las propiedades de la varianza, ver cómo hacemos con datos agrupados y hacer un ejemplo, digamos, un poco más elaborado, trabajando con grupos. Esa va a ser nuestra agenda para hoy. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a ver las propiedades del promedio. Entonces, vamos a arrancar por ese lado. Propiedades, no del promedio, sino de la varianza. Propiedades. Propiedades de la varianza. Juan Camilo, ¿por qué propiedades de la varianza y no de la desviación estándar? Pues porque si usted se sabe las propiedades de la varianza, las propiedades de la desviación estándar son casi que inmediatas porque la desviación estándar es simplemente la raíz de la varianza. Entonces, si usted se sabe las propiedades de la una, pues las propiedades de la otra son inmediatas. Lo mismo con el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación es la raíz de la varianza dividido el promedio. Entonces, como que si usted se sabe cómo funciona la varianza, pues ya sabe cómo funciona el resto. Bueno, entonces, dentro de las cosas que ya mencionábamos la vez pasada, hay unas muy obvias, pero igual las digo. Una de las primeras propiedades era que la varianza siempre le tiene que dar positiva. Lo mínimo que le puede dar, lo mínimo que le puede dar es cero. Pero ¿por qué la varianza siempre es positiva? Porque usted está promediando sumas de cosas al cuadrado. Y usted sabe que cualquier cosa al cuadrado es positivo, entonces esto jamás le va a dar negativo. Lo que quiere decir que si en algún momento dado usted reporta por alguna cosa una varianza negativa o algo así, algo le quedó mal. Listo. Ya lo veíamos la clase pasada. Segunda propiedad importante. Si usted tiene una constante, aquí, si K es una constante, y resulta que todos los valores de la variable son iguales a K, o sea que el primer individuo dijo que se ganaba K, el segundo individuo dijo que también tenía unos ingresos de K, y bueno, todos los individuos respondieron exactamente la misma cosa, hasta el último en la muestra. Entonces, si usted tiene una constante y todos los individuos respondieron exactamente la misma cosa, o todas las mediciones son exactamente iguales a esa constante, entonces la varianza de K, o S cuadrado, la varianza de K, la varianza de la variable si quiere, entonces S de X, o si quiere escribirlo con S cuadrado también es posible, es igual a 0. Lo veíamos la clase pasada con un ejemplo en el que si un estudiante tiene 3 calificaciones y en todas sacó lo mismo, 50, 50 y 50, ¿cuál es la variabilidad? Pues la variabilidad es 0. ¿Por qué? Porque precisamente no hay variabilidad. Todas las observaciones son iguales al promedio, que sería 50. Entonces, de la única forma que una varianza le da 0 es cuando todos los valores son iguales a una constante. Muy fácil. O sea, sería una variable que no varía. Listo. Y en cuyo caso el promedio sería el mismo K, ¿no? Y la moda sería K y la mediana sería K y todo, o sea, como que todo es igual. Tercero, y aquí arrancamos con una de las propiedades más importantes. Esta la voy a poner en rojo porque no la habíamos visto antes. Tenemos dos constantes. Si usted tiene dos constantes, K1 y K2 son constantes. K1 y K2 son constantes. Y además, usted tiene una nueva variable, llamémosla Y. Usted tiene una nueva variable Y que sería, por ejemplo, K1 más K2 multiplicado por la variable original. Esto no debería ser nuevo para usted. Esto nosotros ya lo habíamos visto antes. Usted tiene una cantidad X y a esa cantidad X usted le puede hacer, por ejemplo, un incremento porcentual y luego sumarle otra cantidad cualquiera. Por ejemplo, usted puede tener unos ingresos, que X sea unos ingresos, y a todos les aumenta el 7%. Y además les da un subsidio de transporte a todos los empleados, o sea que a todos les suma exactamente la misma cantidad. O usted puede tener un instrumento de medición que no estaba bien calibrado
y usted sabe que todas las mediciones están off por 8%. Entonces multiplica la X por 0.92 y si quiere sumarle como un factor de corrección por algún motivo, lo puede hacer también. O usted puede tener X como eh, la temperatura en grados centígrados y pasarla a Y en Fahrenheit, por ejemplo. Es una transformación lineal. Entonces, es simplemente la Y es una variable que depende de la variable X. Esto es una transformación lineal, es una recta, pues. Entonces, cuando usted tiene eso, usted, mire la propiedad, lo que dice la propiedad es usted no necesita volver a calcular nada. Usted no necesita volver a procesar todos los datos. No, no necesita hacer eso. Ya sabemos que el promedio de la Y, o sea, M de Y, simplemente por acordarle de la propiedad, el promedio de la Y va a ser igual a K1 más K2 por la media de la X. O sea que si usted tiene la media de la X, lo único que tiene que hacer es aplicarle la transformación. O sea, no hay que volver a procesar los datos. Y además, la varianza de la Y, pilas aquí, la varianza de la Y es igual a, y pilas lo que dice la propiedad, sería K2 al cuadrado multiplicado por la varianza de la X. ¡Ja! ¿Será que Juan Camilo se equivocó y se le olvidó poner el K1? No, no me equivoqué, no, no, aquí no va K1 y ahorita lo vamos a demostrar. ¿Será que Juan Camilo se equivocó y ese cuadrado ahí en la segunda constante no va? No, ahí va un cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos en términos cuadráticos, ¿no? O sea que si usted tiene una nueva variable definida en función de la anterior, la media es básicamente K1 más K2 por la media anterior, o sea que usted únicamente necesita conocer el promedio anterior. Y la varianza, usted la puede obtener con base en la varianza anterior, pero únicamente multiplicando por K2 al cuadrado. Punto. ¿Será que esto está bien o está mal? Bueno, vamos a verlo supremamente rápido. La demostración es bien sencilla, así que se la voy a hacer aquí. Esta es como la demostración matemática de por qué eso es cierto. Estas demostraciones sencillas me gusta hacerlas para que usted vea que esto no es como algo que yo me inventé, sino que es algo que es así. Entonces la varianza de la Y sería igual a, por definición, usted sabe que, ¿cuál es la fórmula? Bueno, 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde el primer dato hasta el último dato de cada observación de cada y menos y barra. Esa es la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula. Listo. Ahora, ¿qué es igual a esto? Bueno, aquí simplemente reemplazo y por su equivalente. Entonces sería 1 sobre n menos 1 por la sumatoria. ¿Cómo así reemplazar a y por su equivalente? Ah, bueno. Ah, me faltó aquí el cuadrado, ¿no? Por, bueno, ¿quién es y? Ah, bueno, permítame, utilizo otro color acá. Y es la constante 1 más la constante 2 por el valor de xy. Entonces, claro, la y la obtengo a partir de la x menos el promedio de la y, menos el promedio de la y. Ah, pero ¿quién es el promedio de la y? El promedio de la y es, aquí está, K1 más K2 por el promedio de la x. Y todo al cuadrado. Y aquí estoy seguro que ya todo el mundo sabe qué está pasando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la primera constante y la segunda, o sea, la primera constante se cancelan, ¿no? Usted está distribuyendo el menos. K1 menos K1 se muere. Listo. Este K2 lo puedo sacar como factor común. O sea que esto me queda igual a 1 sobre n menos 1, sumatoria desde el primer dato hasta el último dato. Claro, mire que me queda K2xy menos, no más, menos K2x barra. O sea que lo saco como factor común. Lo saco como factor común. Entonces me queda K2 de xy menos x barra. Y todo eso viene al cuadrado, ¿no?
que es como el paréntesis más grande. Y todo eso está al cuadrado. Listo. Y ahí ya sabe todo el mundo qué pasó. ¿Qué pasa? Que distribuyo el cuadrado, entonces me queda afectando el K2 y el K2 al cuadrado lo saco de la sumatoria. Listo. Entonces me va a quedar K2 porque lo puedo factorizar de la sumatoria, eso es una propiedad de la sumatoria, al cuadrado, ya sabe de dónde sale el cuadrado, por 1/n-1, sumatoria de xi menos x barra al cuadrado. Listo. Y ahí usted cuando dice, ah, pero fácil. ¿Por qué? Porque pues todo esto yo ya sé que es la varianza original. O sea, yo no necesito, si usted está trabajando, por ejemplo, en grados centígrados y quiere pasarlo todo a Fahrenheit, por ejemplo, usted no necesita, todo esto es simplemente la variable original. Usted no necesita procesar la información nuevamente. Usted no necesita ponerse a importar los datos, ni no. Coge lo que ya tenía de la varianza y lo multiplica por la segunda constante al cuadrado. Es todo. Bueno, entonces pilas con la varianza. En la media, pues usualmente todo el mundo se acuerda muy fácil, casi que de memoria esta propiedad, pues porque dicen, pues claro, la media es simplemente la primera constante más la segunda por la media anterior, claro. En la varianza solamente existe, usted solamente saca la constante 2 al cuadrado y ya, el K1 desaparece. Usted ya sabe por qué, porque se cancelan, ¿no? O sea, cuando usted traslada una variable, la variabilidad no cambia. Listo. Perfecto. Y tercera propiedad, y cuarta propiedad, perdón. Es más, bueno, sí, hagámosla aquí. Cuarta propiedad. Esta también se la hago en rojo porque no la habíamos visto antes. La cuarta propiedad es una que se utiliza muchísimo también porque de alguna manera le permite hacer los cálculos un poquito más fáciles y es la siguiente. La varianza, para la cual usted ya conoce la fórmula, 1/n menos 1 por la sumatoria de los xi menos x barra al cuadrado. Usted la puede escribir de otra forma. Me explico. Nunca se le olvide de dónde sale, cuál es la idea detrás de esta sumatoria. Nunca se le olvide cuál fue nuestra intención. Es decir, nunca se le olvide por qué me tocó elevar al cuadrado. Nunca se le olvide por qué el orden de las operaciones. Es decir, primero hago las restas, luego de que hice las restas, elevo al cuadrado para eliminar los signos. Luego de elevar al cuadrado, ahí sí sumo. Ese es el orden. Restar, cuadrado y sumar. Entonces, lo que dice la cuarta propiedad es, mire, cuando usted esté calculando la varianza, esa suma que usted tiene ahí, la puede expresar más fácil. Esa sumatoria, que es coger cada dato menos el promedio y todo al cuadrado, usted la puede expresar como la sumatoria de los datos al cuadrado menos n veces el promedio todo al cuadrado. El promedio al cuadrado. O sea, pilas aquí. ¿Qué quiero decir con esta propiedad? Que usted puede hacer este paso de primero coja cada dato, réstele el promedio y luego eleva al cuadrado y al final sí totalice. O alternativamente lo que podría hacer es sume todos los datos al cuadrado. O sea, coja primer dato al cuadrado más segundo dato al cuadrado más tercer dato al cuadrado más... Y luego réstele a eso que le dio, réstele el promedio al cuadrado. Este cuadrado únicamente afecta el promedio, ¿no? O sea, no afecta a la n. A algunos les parece mucho más fácil esta fórmula que la otra, que la primera. Y, y la forma de verla, la verdad es que la demostración también es muy sencilla. Permítame, se la hago aquí en un segundo.
Estas demostraciones las hago porque son muy fáciles de ver. Y lo que más me gusta de la demostración no es simplemente el tecnicismo de la demostración, sino que cuando uno sabe de dónde salen las cosas, pues uno no se tiene que aprender nada de memoria, ¿no? Entonces, mire, pues la realidad es que esta sumatoria, que fue donde partió todo, cada dato menos x barra al cuadrado, pues usted puede aplicar el teorema del binomio, es decir, usted se acuerda cómo era un cuadrado, ¿no? El primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, como en bachillerato, mejor dicho. Sí recuerda eso, que usted dice, cuando yo tengo un cuadrado con una diferencia, esto me quedaría el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya. Y ahí casi que terminó, porque lo siguiente es repartir la sumatoria. Recuerde que cuando usted tiene una sumatoria, la puede repartir entre sus términos. Entonces, le va a quedar, bueno, la sumatoria de los valores al cuadrado. Por eso es que me aparece este primer término que aquí yo tengo como en naranja. Menos, bueno, al repartir esta sumatoria, yo puedo sacar las constantes. O sea, lo que no depende de i. Lo puedo factorizar de la sumatoria. ¿Qué es constante? Bueno, lo que es constante, pues es el 2. Obviamente el 2 no depende de i. Y el x barra tampoco, porque eso ya es un número que ya calculé. O sea, ya eso no depende del dato. No depende de la i. Ya ese es un valor. 3.5, 8.4, no sé. Entonces le queda menos 2 veces x barra por la sumatoria de los x sub i. O sea, ahí lo único que hice fue repartir la sumatoria. Y luego al repartir la sumatoria en el último término, pues recuerde, ¿cuánto me da la sumatoria de una constante? Porque esto es constante, ¿no? Me da n veces la sumatoria, ¿no? N veces la constante, perdón. N veces la constante. Claro, si usted tiene, no sé, si usted tiene, se lo voy a escribir así. Si usted tiene la sumatoria desde i igual 1 hasta 3 de la constante a, ¿qué es eso? A más a más a. O sea que eso es 3a, ¿no? Lo mismo acá. X barra cuadrado más x barra cuadrado más x barra cuadrado más x barra cuadrado más x barra cuadrado. Bueno, n veces, pues n veces x barra cuadrado. Y listo. ¿Por qué? Pues porque si usted se da cuenta, usted me dice, uy, pero ya, claro. Es que, mire, recuerde, pues bueno, lo escribo, pero pues es muy obvio. ¿Qué es el promedio? El promedio es 1 sobre n por la sumatoria, ¿no? 1 sobre n por la sumatoria. O sea que la sumatoria, de los datos, desde el primer dato hasta el último, ¿a qué es igual? Pues usted, esta n que está aquí dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? O sea que le queda n veces el promedio. O sea que aquí me quedó menos 2 veces x barra por n x barra. Claro, porque la sumatoria la reemplazó por nx barra, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya usted se da cuenta que esto me queda menos 2 veces n menos 2n por x barra cuadrado. ¿Y cuánto le da una naranja menos dos naranjas? Claro, usted tiene, aquí tiene una naranja menos dos naranjas. Pues le queda menos uno, ¿no? Menos uno. Por eso es que aquí le queda menos nx barra cuadrado. Por eso es que esto al final le da la sumatoria de los valores al cuadrado menos n por x barra al cuadrado. Y este cuadrado únicamente afecta al x barra, ¿no? Bueno, entonces estas son propiedades que le van a ahorrar a usted mucho cálculo. Es decir, o usted puede coger cada dato menos el promedio todo al cuadrado y al final sí sumar, o simplemente eleva cada dato al cuadrado, lo suma y le resta el promedio al cuadrado. Punto. Eso sí ya depende de lo que usted quiera. Muy bien. Estas propiedades son las que nosotros vamos a utilizar siempre para no perder tiempo procesando datos cuando simplemente tengamos la información disponible a la mano.
Bueno, estas son las propiedades de la varianza. Ahora, en el ejemplo que vamos a hacer hoy, muy seguramente vamos a aplicar estas propiedades, pero más allá de eso, quisiera hacer mención a otra cosa adicional que nos quedó pendiente de la clase pasada que me hicieron la pregunta y fue, listo, Juan Camilo, ya entiendo un poco las propiedades, digamos que me sirve a mí para cambiar de unidades de medición, por ejemplo, para ahorrarme cálculos innecesarios para no procesar los datos. Son propiedades que tienen sentido común, claro. Y aprendimos la vez pasada a hacer los cálculos para datos sin agrupar, o sea, para cuando tengo los datos uno por uno, o sea, cuando yo tengo los datos, lo que me dijo el primer individuo, lo que me dijo el segundo individuo, lo que me dijo, bueno, hasta el último. Y hicimos las cuentas en R, que la función var, la función sd, que el min, todo eso. Um, y una vez yo tengo la varianza, pues calcular la desviación estándar es inmediato, ¿no? O sea, como que ahí si es agrupado o no agrupado, eso es lo de menos, porque lo único que tiene que hacer es calcular la raíz cuadrada y ya. Y para calcular el coeficiente de variación, pues también lo mismo, como que lo único que hay que hacer es dividir por el promedio. Entonces, como que ahí no hay riesgos. Lo único difícil aquí, entre comillas, entonces sería, ¿cómo hago para calcular la varianza cuando tengo los datos agrupados? ¿Cómo hago para calcular la varianza? Entonces, cálculo de la varianza para datos agrupados. Y aquí, de alguna manera, lo que yo espero usted esté pensando es, bueno, puede que no tengan ni idea de cómo hacer el cálculo. Listo, eso es respetable, eso es natural, pues porque usted está aprendiendo apenas, listo. Pero lo que sí debe saber en este momento, más allá de que si usted se sabe la fórmula para datos agrupados o no se la sabe o lo que sea, es que el peor error que puede cometer es tratar de utilizar estas rutinas var, por ejemplo, o SD, cuando tenga los datos en una tabla. Si usted tiene los datos en una tabla con frecuencias, el peor error que usted puede decir es, ah, bueno, utilicemos la función var y ya, eso métale las marcas de clase y eso listo. No, 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 no. Eso era lo que decíamos que usted no puede hacer con el promedio, por ejemplo. Entonces, lo primero que usted debe saber aquí es que las funciones, no sé, como que la función var de R no la va a utilizar. No, 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 no. ¿Por qué? Porque los datos están agrupados en una tabla. ¿Cómo así en una tabla? Veámoslo aquí. Esto está en las notas de clase, obviamente. Ya todo esto lo vimos, ya todo esto lo vimos, la varianza también, las propiedades también. Este ejemplo ya lo vimos. Claro, datos agrupados. Listo. Um, Usted tiene categorías, usted tiene M categorías. Pueden ser 3 categorías, pueden ser 4 categorías, 5 categorías, lo que sea. Cuando usted tenga categorías, pues va a tener frecuencias, o sea, ¿cuántos individuos en la primera categoría? ¿Cuántos individuos en la segunda categoría? Bueno, si quiere usted pensar en el número de hijos, hágale. Entonces, 0 hijos, 10 personas. 10 hijos, 3 personas. 3 hijos, 8 personas, en fin. Entonces, número uno, el tamaño de la muestra no es M. El tamaño de la muestra no es el número de categorías. No, no quiero que usted diga, ah, bueno, 0 hijos es un dato, un hijo es otro dato, 3 hijos, 2 hijos es otro dato, listo. Entonces métale ahí la función var porque ahí tiene usted los datos. No, los datos no son las categorías. La cantidad de datos es la suma de frecuencias absolutas, ¿no? Claro, usted tiene aquí un 0 hijos, pero es que este 0 hijos hace referencia a, no sé, 10 personas, por ejemplo. Y este un hijo hace referencia a 20 personas, no sé. Entonces, el tamaño de la muestra no es M, no es la cantidad de categorías. Ahora, alguien me puede decir, bueno, pero listo, fácil. Aquí con el número de hijos, pues, fácil, como que
Ya lo habíamos visto con el promedio, entonces cuando yo calculo el promedio, a mí me tocaba o sacar las frecuencias relativas y multiplicarlo por la categoría, si se quiere, por el número de hijos, y ya, y sumar, como que eso era un promedio ponderado. Eso ya lo habíamos visto en otra clase. Entonces aquí, mm, como que esto es muy familiar a lo que ya habíamos visto con el promedio y pues alguien me puede decir también, bueno, ¿y qué pasa si tengo intervalos? Si tengo intervalos, pues usted ya sabe que pues lo único que tiene que hacer es sacar las marcas de clase, o sea, el punto medio del intervalo y aplicar esta fórmula. Era la misma fórmula con el promedio. Pues con la varianza es exactamente lo mismo. Con la varianza, bueno, aquí yo puse dividido n, pero en realidad es n menos 1, ¿no? Si usted está sacando la varianza muestra, es más, se lo voy a escribir aquí. Si usted tiene los datos en una tabla, entonces lo que usted tiene que, para calcular la varianza, si quiere véalo así, la varianza de x sería igual a, o aproximadamente igual, dependiendo de si está trabajando con las marcas de clase o no. Ah, bueno, 1 sobre n menos 1, ya sabe usted, por la sumatoria de, bueno, aquí es donde viene la parte importante. La parte importante es que usted no tiene que decir simplemente, xy menos x barra al cuadrado y terminé. Punto. No, usted tiene que tener en cuenta cuántos individuos dijeron xy. Entonces usted coge la frecuencia absoluta, si quiere. Entonces, digamos, aquí me equivoqué. Usted coge aquí no, aquí tengo que decir categoría por categoría, ¿no? Usted coge desde la primera categoría, desde el primer grupo hasta el último grupo, dígame, bueno, ¿cuántas personas, cuántos individuos hay en ese grupo? O sea, NJ multiplicado por, ahí sí hace la diferencia. XY menos X barra, todo al cuadrado. Entonces, ojo, primero, ¿este cuadrado afecta la frecuencia absoluta? Este cuadrado afectará la cantidad de individuos en esa categoría. Pues sí, la respuesta es no, este cuadrado no afecta la cantidad de individuos en la categoría. Usted lo que tiene que hacer es coger este XY es la marca de clase o el representante de la categoría. Si es el número de hijos, pues el número de hijos. Si es un intervalo, pues sería la marca de clase, menos lo que le dio el promedio. Y este promedio, pues ya usted lo tuvo que haber calculado utilizando la fórmula para datos agrupados. Entonces, mire que la fórmula es casi que idéntica, solo que tiene que multiplicar por la frecuencia absoluta. Ahora, eh, alguien si quiere lo podría expresar de esta manera. Alguien si quiere podría decir, pero Juan Camilo, aquí yo puedo hacer la siguiente maniobra y es escribir esto como sumatoria desde la primera categoría hasta la última categoría. Meto la constante dentro de la sumatoria, o sea que me va a quedar nj sobre n menos 1 por xy menos x barra y todo al cuadrado, donde este xy es la marca de clase o la categoría con la que estamos trabajando, y decir, bueno, pues esto es como un promedio ponderado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es como la frecuencia muy similar, no es exactamente la frecuencia relativa, porque pues claramente está dividiendo entre n menos 1. Pero esta cifra, si usted quiere, llámela HJ asterisco o HJ cachucha, así. Y este es como, entre comillas, el porcentaje, la proporción, y digo entre comillas, pues porque estoy dividiendo entre n menos 1, no entre n. Si fuera la varianza poblacional y si sería entre n, de individuos en esa categoría. Entonces, el mensaje es, cuando usted va a calcular la varianza para datos agrupados, pilas, no puede utilizar la función var de R, no puede, no. ¿Qué le toca hacer? Pues categoría por categoría, ir haciendo la operación
teniendo en cuenta la frecuencia absoluta. O la frecuencia relativa, entre comillas, si usted quiere. ¿Que quién es el XY? Pues el XY es la marca de clase o el representante de la categoría, si es el número de hijos, por ejemplo, que sería 0 hijos, o 1 hijo, o 2 hijos, o 3 hijos, o si no es la marca de clase, el punto medio del intervalo. Igualito que hacíamos con el promedio. Y la siguiente pregunta que usualmente me hacen es, Juan Camilo, pero listo, ya tengo la fórmula, ya entendí la fórmula para la varianza de los datos agrupados. Ahora, dígame la fórmula de la desviación estándar. Dígame la fórmula de la desviación estándar para datos agrupados. Pues porque yo sé que no puedo, SD no la puedo utilizar, ¿no? Porque pues eso es para datos brutos, ¿no? Para datos sin agrupar. Pues sí, la desviación estándar, pues si usted ya tiene la varianza, pues la desviación estándar simplemente sáquele la raíz a lo que le dio la varianza. O sea, como que aquí como que no hay una fórmula extra, pues porque solo tiene que sacarle la raíz. Y el coeficiente de variación, pues el coeficiente de variación de la variable, pues no necesita una fórmula extra. Coja lo que le dio la desviación estándar, divídalo entre el promedio y sáquele valor absoluto. Y bueno, por 100 si quiere y porcentaje y ya. Como que no hay una fórmula extra, es la misma cosa. Ahora, lo que usted sí tiene que estar pilo es que, pilas, el promedio no puede utilizar la función min, ¿no? Y se lo escribo aquí. O sea, si este promedio no es que, no es la suma, no, es 1 sobre n. Y si quiere se lo escribo en términos de las frecuencias relativas no, mentiras. Se lo voy a escribir en términos de las frecuencias absolutas. N sub j por x sub j. Igual que antes. Desde el primer dato hasta el último. Listo. Ahí está. Que es igual a, bueno, ahí si usted quiere, ahí sí puede escribir sumatoria desde la primera categoría hasta la última, de h sub j, ahí sí la frecuencia relativa por la marca de clase o por el representante del grupo. O sea, para calcular el promedio no puede utilizar la función min de R y eso no, porque esta función min es para datos agrupados, ¿no? Para datos brutos, perdón. Esto es para datos brutos, para datos sin agrupar. En inglés el término es raw data, ¿no? Así, raw data, como datos uno por uno. Entonces, en el taller número 4, cuando vea la tabla, sáquele la marca de clase. Estas X, si están los datos en una tabla, son la marca de clase y ya. Y calcule y tenga en cuenta las frecuencias absolutas. Es como ponderar, literalmente es ponderar. Bueno, lo cual me lleva a el último comentario antes del receso, que vamos a tomar ahorita en unos minutos, y es, mire, ya usted sabe cómo calcular la varianza para datos brutos, para datos agrupados, todo bien, como que ya tenemos las fórmulas, ya sabemos cómo proceder, pero de alguna manera, a veces hay un ejercicio muy interesante y es el ejercicio que ya cubrimos alguna vez y es, suponga que usted tiene grupos, suponga que usted tiene una partición, o sea, usted tiene, ¿cómo así partición? Este término de la partición, pues que aquí ya está elaborado matemáticamente, o sea, tiene grupos que no se translapan, eso es una partición. Grupos que cubren toda la muestra, que cubren todo el conjunto de datos, eso significa la primera propiedad. Tengo grupos que al unirlos me cubren todo el sistema, toda la muestra, todos los individuos, y que no se traslapan, que no tienen nada en común. Y pues ya habíamos dado ejemplos antes, ¿no? Teníamos la partición de hombres y mujeres, ¿no? Si yo parto un grupo entre hombres y mujeres, pues al unir los dos grupos me da toda la muestra y la intersección de los dos grupos me da vacía, ¿no? No hay intersección, no comparten ningún elemento.
Eh, Dábamos el ejemplo de la opinión. Ahí tengo 3 grupos. A favor, primer grupo. En contra, segundo grupo. No sabe, no responde, tercer grupo. Al unir todos los individuos de esos 3 grupos, me da toda la muestra, me da todos los individuos, pero no comparten ningún elemento. Es decir, no hay ningún individuo que esté a favor y en contra al mismo tiempo. No hay ningún individuo que esté a favor y no sepa y no responda al mismo tiempo. Entonces, cuando usted tenga una partición de la muestra, cuando usted tenga una partición de la muestra, el cálculo de la varianza es un cálculo un poquitico más elaborado. Y aquí no necesito que se asuste con las fórmulas, no necesito que diga, uff, me tengo que aprender eso de memoria. No, 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 no. De hecho, todo esto lo va a hacer el computador por usted en varios sentidos. Eh, pero de los mensajes importantes que yo quiero darle es, si usted tiene grupos, o sea, si usted tiene hombres y mujeres, por ejemplo, si usted tiene la opinión, o sea, tiene el grupo de los que no sabe, el grupo de los que está a favor y el grupo de los que está en contra, la variabilidad total, la variabilidad de todo el grupo, no es simplemente sume las varianzas de cada grupo y ya. Dígame la varianza de los hombres y súmele la varianza de las mujeres y listo, se acabó. Es como lo que decíamos con el problema, con el promedio. Si usted tiene esos dos grupos, ¿cuál es el promedio total, el promedio global? El peor error que yo le dije usted podía cometer era, pues coja el promedio de los hombres y súmele el promedio de las mujeres. Eso no es cierto en general, a menos de que la proporción de hombres y mujeres sea la misma, ¿no? Lo mismo aquí. La varianza total no es simplemente coja la varianza de los de no sabe, súmele la varianza de los de no responde y la varianza de los de en contra y ya sume esas 3 cosas y listo, acabó. No, 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 no. La varianza total tiene 2 partes. La varianza total tiene 2 partes. Esta primera parte, es más, permítame, se lo escribo aquí de manera, digamos, con colorcitos y más bonita para que todos entiendan mejor. Esto aquí nosotros lo llamamos descomposición. Descomposición de la varianza. Pilas, esto de la descomposición de la varianza únicamente aplica cuando usted tiene una partición. Si usted no tiene estos grupos, eh, cuando usted tenga una partición de grupos, ahí es cuando usted aplica esto. Si usted no tiene una partición, pues esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, la varianza total, como la variabilidad de la característica, pueden ser los ingresos, las calificaciones, las temperaturas, lo que sea. La varianza total, la variabilidad total de la característica, usted la va a descomponer en 2 secciones. No es simplemente sume las varianzas de los grupos y se acabó. No, 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 no. Peor, es el peor error que usted puede cometer. Esas 2 partes, ambas, pues están divididas por 1 sobre n menos 1. ¿Por qué? Pues porque usted sabe que la varianza siempre está dividida entre n menos 1. Listo. La primera parte, que la voy a escribir aquí en color rojo, se la voy a escribir. Mire, mire, coja la sumatoria desde el primer grupo hasta el último grupo de el tamaño del grupo menos 1, el tamaño del grupo menos 1 por la variabilidad del primer grupo, de los grupos, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la primera parte de la variabilidad total, usted tiene, no es simplemente sume las varianzas y ya, no. Coja la varianza de cada grupo por el tamaño del grupo menos 1 y va sumando, y va sumando. Y al final sí divide entre n menos 1. A esa partecita, a esa partecita es lo que en las notas de clase lo hemos llamado intravarianza. Intravarianza. Esa intravarianza
representa la variabilidad dentro de los grupos. Aquí usted lo ve. La variabilidad dentro de los grupos. A esa variabilidad dentro de los grupos, que hemos llamado en este momento intravarianza, la vamos a representar con la letra, todo eso, permítame, lo hago aquí en color negro, todo esto lo vamos a representar así, con S cuadrado sub W. Eso es lo que nosotros vamos a llamar intravarianza. ¿A qué me refiero con intravarianza? A que es la variabilidad dentro de los grupos. Es lo que ocurre dentro de, es como la totalización, si usted quiere, o el promedio de la variabilidad de lo que varía la característica de interés dentro de cada uno de los grupos. ¿Por qué sé que dentro? Porque mire que estoy trabajando con las varianzas de cada grupo. Este W viene de within, de dentro, ¿no? Within. Por eso es que se le pone W. Aquí tengo una pregunta en el chat, la voy a ver. Luis me dice, ya estoy entendiendo la pregunta de Luis. Luis me dice, Juan Camilo, pero la manera, voy a leer lo que me escribió aquí en el chat, la manera en que venimos formando los intervalos siempre es de una partición, absolutamente correcto. Luis está en todo lo correcto, los intervalos no se traslapan, perfecto, excelente observación. Y luego me dice, ¿o es que hay alguna manera de que no se tenga una partición? Entonces, no. Felipe, esto de la descomposición de la varianza aplica únicamente cuando tengo grupos que no se traslapan, tal cual ocurre con los intervalos, tal cual ocurre con los intervalos, solo que en esta partecita lo que yo estoy diciendo es que, mire, tengo grupos o tengo intervalos tal cual, pero dentro de cada grupo yo conozco los promedios y además yo conozco las varianzas dentro de cada grupo. Entonces, si dentro de cada intervalo yo conociera los promedios y las varianzas, pues ahí también esto tendría cabida. Lo que pasa es que cuando yo tengo los datos agrupados, tal cual acabamos de ver aquí, estoy asumiendo que yo conozco las frecuencias dentro de cada intervalo, pero no hay en esta asociación, en estos intervalos, en esta partición, no hay como una varianza o un promedio dentro de cada intervalo. No, simplemente tengo los intervalos. Dentro de cada intervalo tengo una cantidad de individuos, los cuales puedo representar con una marca de clase. Tengo la cantidad de individuos en cada grupo, en cada intervalo. Y si yo quiero la variabilidad total, pues me toca hacerlo pues con la fórmula teniendo en cuenta las frecuencias. Entonces, este es como, de alguna manera, Luis, si se quiere, el cálculo directo, como el cálculo inmediato, teniendo en cuenta las frecuencias. Esto de la descomposición es un pasito más allá. Es un pasito donde, bueno, puedo tener los intervalos, puedo tener como los grupos sin traslapar. Para cada intervalo, para cada grupo, yo conozco sus promedios y conozco sus varianzas. Entonces, si yo conozco si yo quiero la variabilidad total de los grupos, pues me toca primero considerar la intravarianza, que es como el promedio de las varianzas dentro de los grupos, es como qué tanto varía la característica dentro de cada grupo. Y obviamente, pues ya todo el mundo debe sospechar, pues si existe la intravarianza, también existe la intervarianza. Y la intervarianza es la variabilidad entre los grupos, que sería, se la voy a escribir aquí, sería, voy a utilizar otro color, sería la sumatoria
desde el primer grupo hasta el último grupo, de, y aquí lo que voy a hacer es coger la frecuencia de cada grupo multiplicada por el promedio menos el promedio global. Y todo al cuadrado. Entonces, a esta cantidad es la que, a toda esta cantidad es la que nosotros vamos a denominar ese, aquí sería como una letra B mayúscula, B, y esto es lo que nosotros vamos a llamar intervarianza. Intervarianza. Y esto de la intervarianza es la variabilidad entre grupos. Por eso es que esa B viene más bien de between, ¿no? En coger la variabilidad entre grupos. Y mire el sentido práctico. El sentido práctico es que si yo tengo una característica y esa característica la tengo medida dentro de grupitos para los cuales conozco tanto la media como la varianza, pues la variabilidad total, la descompongo en dos. ¿Qué tanto varía la característica dentro de los grupos? Más qué tanto varía la característica entre los grupos. Y mire que cómo hago para calcular la variabilidad entre. Ah, pues cojo el promedio del grupo menos el promedio global. Y uy, Juan Camilo, ¿cómo se calcula ese promedio global? Ah, el promedio global usted ya sabe. Es la fórmula que hemos venido haciendo siempre de el promedio ponderado de teniendo en cuenta los promedios. No es sume esos promedios y listo. No, 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 no. Es el promedio ponderado que siempre hemos hablado. Y coja cada promedio del grupo menos el promedio global al cuadrado, ya sabemos por qué al cuadrado, porque estamos trabajando con varianzas, multiplicado por la frecuencia del grupo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando usted tenga grupos, cuando usted tenga una partición donde tenga tanto los promedios, el promedio del primer grupo hasta el promedio del último grupo, y tenga las varianzas, la varianza del primer grupo hasta la varianza del último grupo, la variabilidad, bueno, muy primero, el promedio total es el promedio ponderado, ¿no? Esto es un promedio ponderado. El promedio total no es simplemente, y lo que decíamos desde la semana pasada, no es simplemente el promedio total, no es, pues tengo 3 grupos, sume los promedios de los 3 grupos y divide entre 3, se acabó. No, 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 no. Es un promedio ponderado. Hay que tener en cuenta qué tanto pesa, qué tanto influye el grupo. Listo. Recuerde que este HJ simplemente es el peso, la ponderación de cada grupo, ¿no? Es una ponderación respecto al total de individuos. Listo. Y la varianza total no es simplemente sume las varianzas a ver qué le da eso. No. La varianza total se descompone en dos. Una cosa que hemos llamado intravarianza y otra que hemos llamado intervarianza. La intravarianza, si usted quiere, la puede interpretar como el promedio de las varianzas, como por dentro de cada, como en promedio, qué tanto varían la variabilidad dentro de los grupos. Dentro de los grupos. Y la intervarianza es qué tanto varía la característica entre los grupos. Y para eso estoy cogiendo lo del promedio del grupo menos el promedio total. Y bueno, al cuadrado y multiplicado por su frecuencia y demás. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, después del break, que nos vamos a tomar de 5 minutos hasta las 3:15, es aplicar esto con unos datos para que usted se dé cuenta cómo funciona y cómo se pueden interpretar las cantidades. Entonces, nos vemos exactamente en 5 minutos y ya continuamos. Ya nos vemos. Listo, bienvenidos de vuelta. Entonces, en estos minuticos que me quedan de la clase, lo que quiero que hagamos es un ejemplo práctico, un ejemplo, digamos, real, utilizando datos, para que usted vea esto en acción y usted diga, claro, el promedio de los promedios no es el promedio, o
El promedio total no es simplemente sume los promedios, o la variabilidad total no es simplemente sume la varianza de los grupos y listo. No, 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 no. Entonces vamos a darle un sentido práctico a todo esto para que usted de alguna forma se familiarice más con esta teoría y pueda ponerla en práctica. Entonces vamos en ese sentido a trabajar en un caso. Claramente todo esto ya está desarrollado en las notas de clase. Y es como la sección 10 donde está la práctica en R. Quisiera como que fuéramos sobre el ejemplo y lo desglosáramos, lo estudiáramos paso a paso para que todos entendamos lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, en este caso, vamos a trabajar un escenario en el que tenemos una base de datos relacionada con 31 individuos, 31 materiales en relación con dos variables, peso y temperatura. ¿Listo? Entonces vamos a examinar estas dos características físicas en este conjunto de materiales, el peso y la temperatura, para ejemplificar en un caso real todo esto de los grupos. Entonces, de las primeras cosas que usted tiene que tener en cuenta en este caso es que es una base de datos externa. Es decir, aquí yo tengo mi carpeta del curso. Aquí es donde yo tengo como todos mis apuntes y todas las notas de clase. Yo tengo un archivo que se llama así. Es un archivo de CSV. Es un archivo de texto separado por comas o puntos y comas. Lo voy a abrir, lo voy a abrir en este momento. Es un archivo que originalmente se ve de esta manera. Tal vez voy a darle un poquito más de zoom. Ajá, ahí está. Es un archivo de texto donde están todos los datos. Si usted se da cuenta, la primera línea hace referencia a la temperatura y el peso, o sea, como el título de las variables. Y el resto son simplemente los datos. Son los datos. Claramente, la temperatura es la primera columna, el peso es la segunda columna. Listo. Y entonces, lo que yo quiero hacer es jugar con estos datos para ver cómo funciona lo de los grupos y lo de los promedios y las varianzas y demás. Entonces, el primer mensaje es, este es un archivo de texto, ¿no? Es un archivo de texto que tiene los valores separados por puntos y comas, que está en formato CSV. Este formato lo abre Excel, si no estoy mal. Es más, tratemos de hacerlo. Le voy a dar doble clic al archivo a ver si me lo abre mi Excel. Entonces, una manera de visualizarlo es por medio de su editor de texto, que yo tengo un Notepad, no sé usted cuál utilice, o lo puede visualizar aquí en Excel directamente. Listo, ahí está. Entonces, vamos a trabajar con este archivo. Entonces, voy a cerrar el archivo de Excel porque yo voy a trabajar en R. Voy a cerrar el archivo de texto porque voy a importar los datos. Entonces, lo primero que usted necesita es descargar los datos en su computador en alguna carpeta. Yo lo tengo aquí en UN, probabilidad y estadística. Descargar su archivo en alguna carpeta para que usted lo pueda importar, ¿no? Bueno, listo. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Voy a abrir R. Voy a abrir R en este momento, que es como mi plataforma de procesamiento de datos. Y vamos a elaborar todo este caso de alguna manera como esto es de la clase anterior, entonces lo voy a cerrar. Listo. Entonces, como de costumbre, tenemos la consola, tenemos el ambiente global vacío y tenemos aquí en la parte inferior izquierda donde están los paquetes y todo más. Bueno, entonces voy a limpiar la consola número 1, como de costumbre, para que no se vea nada ahí, y voy a abrir un script nuevo. Este script claramente lo voy a subir en el Moodle del curso. Entonces, algo que yo hago usualmente para trabajar con archivos que voy a importar desde alguna parte es establecer un directorio de trabajo. Establecer el directorio de trabajo lo hago para decirle al computador dónde están los datos. Entonces, una manera de hacerlo de forma manual, entonces voy a ponerle aquí un comentario que diga establecer
directorio de trabajo. Una manera de hacerlo es simplemente ir aquí a sesión. No, perdón. Es ir a... Ahora se me perdió. Sí, es ir aquí a session, a sesión, en la parte superior a sesión. Y aquí hay una parte donde dice set working directory. ¿Listo? Set working directory, como establecer directorio de trabajo. O sea, la carpeta donde van a estar los datos. Entonces yo le voy a decir aquí, voy a elegir choose directory. O sea, yo voy a elegir aquí cuál carpeta es la que yo quiero. Voy a darle la carpeta donde tengo los datos. Entonces le voy a poner aquí choose directory, clic. Y entonces voy a mi, bueno, carpeta de la nacional, UN, le doy aquí estadística, probabilidad y estadística, ahí están los datos. Y ya, listo, open. Entonces usted simplemente le dice en cuál carpeta usted quiere trabajar. Y listo. Esa es la carpeta donde están los datos. Y mire que tan pronto hago eso, se despliega esta línea de código en la consola que yo lo invito a copiar. O sea, control C, copy y control V, paste. ¿Para qué? Para que usted la tenga disponible siempre que quiera hacer eso. Entonces, está la instrucción aquí, set WD, ¿no? Set working directory, ¿no? Y mire que es un camino, es la ruta, digamos, técnica donde usted tiene los datos, pues. Ahí está. Perfecto. Siguiente paso. Vamos a importar los datos. Para importar los datos, usted tiene una manera manual de hacerlo. Hay una manera, digamos, fácil de hacerlo. Y hay muchas formas. Una muy sencilla es simplemente ir aquí a Import Dataset en la parte superior derecha, importar conjunto de datos. Aquí está, le voy a dar clic. Y bueno, aquí usted tiene muchas opciones. Tiene aquí directamente desde Excel, tiene como que SPSS, Stata, SAS, como que desde un archivo de texto o desde un archivo de texto utilizando la librería BreathR, que es una librería más especializada. Yo voy a utilizar la primera opción porque es una opción que hace referencia a un archivo de texto, como en este caso, un archivo CSV es un archivo de texto separado por comas o puntos y comas, utilizando la librería base, o sea, la librería por defecto, la librería base. Si usted quiere el readart, también lo puede utilizar, solamente que es una librería más especializada y pues como apenas estamos empezando, pues no vale la pena empezar a hacerlo ahí. Pero bueno, si usted tiene archivos de texto de Excel, hágale. Si usted tiene archivos de texto de SPSS, hágale, ahí está. Entonces, bueno, voy a utilizar la librería base. Entonces aquí, from base, aquí está, from text, utilizando la librería base, base. ¿Listo? Y lo único que tiene que hacer es señalar el archivo que va a importar. Punto. Open. Ok. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se le despliega esta página y mire que como que de alguna manera el computador entiende directamente la base de datos porque va a generar un data frame. Un data frame es el objeto donde va a guardar la base de datos. Es como, igual que en Python, es como la estructura por defecto donde se guardan bases de datos, que es como una matriz que tiene tantos individuos como filas y tantas columnas como variables. Y usted no tiene que mover absolutamente nada. Lo único que si usted quiere puede mover es lo siguiente, el nombre de la base de datos, o sea, el objeto, cómo va a llamar el objeto. Para no tener que cambiar nada, lo voy a llamar así, datos, simplemente datos. Entonces aquí va, en el name, le va a poner datos o el nombre que usted quiera. Si quiere, póngale mi base o póngale simplemente base o póngale, bueno, cualquier cosa. Yo le voy a poner datos. Listo. Y ojo, asegúrese que en el heading esté yes, que esté que sí. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera línea efectivamente es el título de las variables. Si usted le pone que no, mire lo que va a pasar. Lo que va a pasar si usted le pone que no es que el computador va a pensar que temperatura y peso son valores de la variable y eso es falso. Esos son los títulos. O sea que usted tiene que ponerle aquí en heading yes y luego le pone importar aquí, import. Listo. ¡Pum! Aquí ya importó los datos. Entonces, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Primera cosa,
En el ambiente global queda un objeto que se llama datos, que es un objeto de tipo data frame, es decir, es una base de datos, es una matriz de datos, que tiene 31 observaciones y 2 variables. Perfecto. Si usted quiere verla, pues simplemente le hace clic donde está la manito y mire, le aparece esto. Ahí están los datos, ¿sí los ve? Perfecto, 31 observaciones. Muy bien. Y además se despliega un código. Este código, donde dice datos igual read.csv, bla, bla, la ruta, no sé qué, yo lo copio y lo pego. Entonces voy a poner aquí un comentario que diga importar datos. Para no tener, para no tener que ponerme a hacer todo esto una y otra vez así manualmente, no, ya esta línea de código lo hace manual, lo hace por usted. Ahora, usted me dirá, uy, Juan Camilo, pero está toda la ruta que ya acabamos de establecer, ¿para qué me pongo a escribirla? Claro, si usted quiere la puede borrar. Toda esta ruta, bórrela, si usted quiere. ¿Por qué? Pues porque ya establecimos el directorio de trabajo. Entonces, no, si usted me dice, uy, Juan Camilo, pero me toca dejar toda esa ruta larga, que Dropbox, que UN, que no sé qué, no, bórrela porque ya lo hizo en el paso anterior. Entonces, aquí tengo un comentario, ya lo leo. ¿A qué voy? A que voy a borrar, mire, voy a borrar todo. Ya no tengo los datos en el sistema. Es más, si yo escribo datos, me va a aparecer un error. Vea, datos, enter, error. Bueno, como ya tengo esta línea, pues simplemente ejecuto esa línea y ya no tengo que ponerme manualmente a que import, dataset, heading, datos, import, bla, bla, bla. Ya no tengo que hacerlo. Aquí Raúl me dice que le sale un error al importar los datos siguiendo el procedimiento, que por qué podría ser. A ver, se me ocurren un par de cosas. La primera es que, y muy seguramente la razón es esta. Raúl, mira que la base de datos, yo la tengo guardada en una carpeta que no tenga tildes ni nada de eso. O sea, es una carpeta, mira que mi ruta de acceso es una ruta de acceso que dice users, Juan Camilo, Dropbox, UN, probabilidad y estadística. No hay tildes en ninguna parte. Entonces asegúrate, Raúl, por favor, que la ruta no tenga carpetas o subcarpetas que tengan tildes o caracteres especiales como ñes o cosas de ese estilo. Yo creo que ese es el error. Es usualmente lo que pasa. Si no, podemos mirarlo después, no, no hay ningún problema. Pero, ojo, asegúrense, pues menos mal Raúl me hizo este comentario. Asegúrense, escúcheme bien, asegúrese que usted entiende cómo hacer esto. ¿Por qué? Porque en el parcial y en los talleres y todo eso, yo le voy a dar bases de datos así externas con 1000 datos, con 10.000 datos, con 100.000 datos. Entonces, si usted no sabe importar los datos, pues hasta ahí llegó, ¿no? Hasta ahí llegó. Listo. Muy bien, vamos a continuar con la práctica. Entonces, ya tenemos los datos, ya tenemos los datos. Aquí Jorge me dice que al parecer sí era eso, que a él también le salía el mismo error. Entonces, bueno, perfecto. Asegúrense de que saben hacerlo porque en los parciales yo les voy a dar bases de datos. Yo no les voy a dar 5 daticos, les voy a dar 1000 datos, o sea, como que datos de verdad. Entonces, asegúrese que sabe importar los datos. Bueno, entonces una vez usted importó los datos, listo, ya ahora sí podemos empezar a trabajar. Ahora sí vamos a poner en práctica todo esto que hemos visto. Entonces vamos a hacerlo. Lo primero es que, bueno, si usted quiere ver los nombres de las variables, pues puede utilizar la instrucción names. La voy a copiar aquí y la voy a pegar en la consola. Juan Camilo, pero yo ya sé que las variables se llaman temperatura y peso en minúscula. Bueno, sí, ya, si usted quiere, digamos, rectificarlo, simplemente puede escribir names y entre comillas datos, listo, ahí está, temperatura y peso. Bueno, es muy importante saber cómo se llaman las variables, listo, muy bien. Y bueno, calculemos las medidas de las medidas de variabilidad en este caso.
Esto ya lo sabemos hacer. Vamos a calcular la variabilidad del peso a lo largo de todos los individuos. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es sacar el tamaño de la muestra. Tamaño de, tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra tenemos varias formas de hacerlo. Lo voy a llamar n minúscula, flechita o igual a. Tiene varias formas. Una manera es escribir length de, y aquí viene otra cosa supremamente importante. Cuando usted tenga datos y los importe así como los acabamos de importar, para acceder a las variables, usted va a utilizar el signo pesos. Me explico. Usted va a poner datos, signo pesos, y mire, ese signo pesos quiere decir de la base de datos que yo llamé datos, es un nombre muy poco original, pero bueno, de la base de datos que se llama datos, extraiga la información de temperatura, por ejemplo. Entonces, si yo sombreara únicamente esta partecita y la corriera, me van a salir ahí los 31 daticos. Entonces, si usted quiere los datos de peso, bueno, de la base de datos que llamo datos, extraiga el peso. Entonces, si yo ejecutara únicamente lo que dice ahí, pues listo, ahí ya me sale lo del peso. Entonces, la longitud es 31, vamos a ejecutar eso, lo vamos a guardar en n. Perfecto, ahí está, 31 individuos. Otra manera de hacerlo es con esta instrucción dim. Este dim viene de dimension, es la dimensión de la base de datos. Simplemente se lo escribo aquí como para que usted lo dimensión de la base, simplemente para que usted lo recuerde, y es, le voy a borrarle esta n y simplemente voy a dejar el dim para que usted se acuerde qué es. Esta dim es la dimensión de la base, o sea, en este caso 31 por 2, ¿no? 31 filas, 2 columnas. Yo le tenía el cuadrito 1 para que simplemente extrajera el número 31, ¿no? Pero pues ya lo hice con length, entonces es lo mismo. Entonces, la dimensión de la base de datos es una dimensión donde tengo 31 individuos y 2 columnas. Este 1 que usted veía aquí es simplemente para extraer el 31 y guardarlo en n. Pero bueno, ya lo teníamos. Bueno, apliquemos las funciones que ya sabemos, simplemente para recordar lo que ya sabemos con datos brutos, porque tenemos los datos brutos, entonces vamos a hacerlo. Entonces, lo primero es la varianza, eso ya lo sabíamos hacer, muy fácil. Entonces, ¿cuál es la varianza del peso? Bueno, aquí está. Lo voy a guardar en un objeto que se llame VT, var, y mire, datos, signo pesos, peso. ¿Qué quiere decir eso? Que de la base de datos, extraiga la variable peso y a eso sí calcúlele la varianza. Entonces la varianza me da de 69 kilogramos al cuadrado. 69 kilogramos al cuadrado. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, de hecho no es necesario escribir este VT, esto es simplemente para que me saliera la respuesta ahí, pero bueno, no es necesario. Siguiente, desviación estándar. Saquemos la desviación estándar. La desviación estándar, pues es simplemente la raíz de la varianza. Vamos a poner aquí desviación estándar. Es la raíz de la varianza. Bueno, aquí me fui por la forma difícil de hacerlo. Raíz de square root de bar de, bueno, vamos a ver cuánto me da la desviación estándar. 8.32 kilogramos. Listo, perfecto. La desviación estándar es de 8.32. ¿Será que esa es una desviación estándar grande o pequeña? Vamos a ver. Para eso calculo el coeficiente de variación. Aquí está el coeficiente de variación, como hecho como a pedal. Y voy a ponerle aquí coeficiente de variación. Muy bien, veámoslo. Y mire, esta es la fórmula larga, ¿no? Desviación estándar sobre el promedio. Juan Camilo, ¿por qué está utilizando aquí la función var y min y todo eso? Pues porque tengo los datos brutos, entonces lo puedo hacer muy fácil. Y multiplico por 100 y listo, ahí está. Si usted quiere sacar el valor absoluto, pues en este caso no hay problema porque la variable es estrictamente positiva, así que todo me va a dar positivo, así que no hay necesario sacar el valor absoluto. Pero bueno, usted ya sabe que lo puede hacer con la función abs, ¿no? ABS.
Coeficiente de variación me da del 10.75, o sea que tenemos una variabilidad intermedia respecto al promedio. El grado de homogeneidad es intermedio o la heterogeneidad es intermedia respecto al promedio. Es del 10%. Recuerde que entre 5 y 15% la variabilidad es intermedia respecto al promedio. Perfecto. De aquí, nada nuevo. El rango intercuartílico ya lo habíamos calculado la clase pasada, entonces no lo voy a hacer. Bueno, aquí viene lo que quería ilustrar. Mire, vamos a hacer grupos. Vamos a hacer grupos. Vamos a hacer grupos. Vamos a construir 3 grupos con el propósito de ilustrar cómo se calcula eh, la varianza de manera total utilizando esto de la inter y la intravarianza. Entonces, mire, vamos a construir 3 grupos con base en la temperatura. El primer grupo son los que tienen temperaturas entre menores a 45 grados. Segundo grupo, entre 45 y 50. Y tercer grupo, mayor o igual a 50 grados. Entonces vamos a hacer esto aquí. Entonces vamos a conformar los grupos acá. Entonces todo esto lo voy a copiar. Esto ustedes lo tienen en las notas de clase y le voy a explicar el código paso a paso. Entonces no se me pierda aquí. Juan Camilo, ¿para qué me voy a poner a hacer grupos si ya tengo los valores de la varianza y de la desviación y del coeficiente de variación y del promedio? Si ya tengo todo, ¿para qué me pongo a hacer grupos? La verdad es que no tiene que hacerlo, pues porque si ya tiene todo, ¿para qué se va a poner a hacer grupos? Solamente que quiero ilustrar, dar un ejemplo de cómo usted haría esto asumiendo que usted tuviera los grupos. Entonces, bueno, vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer es crear, bueno, si usted se da cuenta, aquí este dim datos 1 es el tamaño de la muestra, ¿no? Es n. Juan Camilo, ¿puedo poner 31 en lugar de n? Sí, claro, perfecto, no hay ningún problema. A mí me gusta n. Entonces, bueno, vamos a crear dentro de la base de datos, vamos a crear una nueva variable que voy a llamarla grupo. Y esa variable grupo va a ser una variable de tipo carácter. ¿Por qué? Pues porque le voy a poner grupo 1 o grupo 2 o grupo 3. Se acabó. Listo. Entonces, mire, únicamente voy a ejecutar la línea 29. Únicamente la 29. Mire lo que va a pasar. Y ahí está la línea 29. Perfecto. Y mire lo que pasa en la base de datos. Se crea la variable, pero obviamente todavía no tiene nada porque no la he rellenado, ¿no? No tiene nada. Listo. Pero ahí ya creé la columna. Vamos a rellenarla. Mire cómo se rellena de fácil. El grupo, para aquellas temperaturas que son menores que 45, mire cómo se escribe eso, entre paréntesis cuadrados, el grupo para aquellas temperaturas que son menores que 45 las vamos a llamar grupo 1. Juan Camilo hubiera podido poner simplemente, no sé, G1, sí, póngale G1, o simplemente 1, sí, póngale G1. Bueno, los voy a llamar grupo 1. Listo, se acabó. Si usted en lugar de caracteres hubiera querido poner números, pues póngale numeric, ¿no? Y en lugar de grupo 1 entre comillas, porque es un carácter, tiene que ponerle 1 así nomás, sin comillas ni nada de eso. Esa sería otra forma de hacerlo. Listo. Pero pues lo voy a hacer con caracteres para que se vea más bonito. Entonces, mire, solamente voy a ejecutar la línea 30. Solamente la línea 30. ¡Pum! Y mire lo que va a pasar. Ah, temperatura menor que 45, sí. Entonces, grupo 1. Menor que 45, sí, grupo 1. Entonces, le puso grupo 1 a todos donde era la temperatura menor que 45. Perfecto. Ah, bueno, siguiente línea. Esta es la línea más complicada entre comillas. Y es, el grupo para todos aquellos individuos materiales que tienen una temperatura mayor o igual que 45, mire cómo se escribe mayor o igual que 45, ampersand significa y cuya temperatura es menor que 50, le voy a poner grupo 2. Esa es la forma en que se rellena la variable de esa manera. ¡Pum! Y entonces ahora mire lo que pasa. Y únicamente ejecute esa línea. Ah, grupo 2, grupo 2, como que ya usted ve, la temperatura está entre 45 y 50, sí.
La temperatura, vamos a ver otro valor. ¿Está entre 45 y 50? Sí. Ah, bueno. Y por último, el grupo, para todos donde la temperatura es mayor o igual que 50, simplemente le pongo grupo 3, que sería como los blanquitos que me aparecen, que me hacen falta aquí llenar en la base de datos. Perfecto. Listo. Run. Entonces ya tengo mi base de datos completa por grupos. Juan Camilo se tenía que hacer en caracteres, o sea, como poner simplemente caracteres y grupo 1 entre comillas y todo eso. No. Si usted hubiera querido, hubiera podido poner aquí un numeric y aquí en lugar de grupo 1 hubiera podido poner simplemente 1 y aquí simplemente 2 y aquí simplemente 3. Lo que pasa es que si yo hago eso, muy seguramente las personas van a pensar que es una variable cuantitativa y no lo es cualitativa. Pero bueno, son los grupos. Ahí está. Perfecto. Entonces yo obviamente voy a subir esto en el Moodle, ¿no? Entonces ya tengo mi base de datos completica para ilustrar lo que quiero ilustrar. Siguiente, frecuencias. Vamos a contar, necesito las frecuencias, porque claro, yo necesito saber cuántos individuos en cada grupo, ¿no? Cuántos individuos en cada grupo. Entonces voy a copiar las frecuencias. Vamos a ver las frecuencias. Copiar. Las voy a pegar. Quiero contar. Eso de contar nosotros ya lo habíamos visto. Eso de contar ya lo habíamos hecho antes. Juan Camilo, que por qué le puso este as matrix donde el número de columnas es 1. Pues para que el resultado se vea así como vertical, ¿no? No es necesario poner el as matrix. Nosotros ya conocíamos la función table. Con esta función table podríamos trabajar sin ningún problema, solamente que para que el resultadito de las frecuencias se vea así organizadito como en una tabla, le pongo el as matrix para que se vea como una matriz de 3 por 1 y ya, donde haya una columna. Y listo. Entonces ahí voy a contar cuántos individuos en cada grupo. Listo. ¿Cuántos individuos en cada grupo? Entonces ejecuto esa línea. La función table ya la habíamos visto. Y mire, le toca datos grupo, ¿no? Porque quiero que me diga cuántos individuos en cada grupo. Entonces vamos a ver en consola, vamos a ver eso en consola. Entonces voy a poner NJ Enter. Entonces listo, ahí está. 10 individuos en el primer grupo, 9 individuos en el segundo, 12 individuos en el tercero. Se acabó. Listo. Ahora, ¿qué me hace falta? Me hace falta tener tanto los promedios como las varianzas dentro de cada grupo. Entonces, eso es lo bonito de trabajar con un ambiente computacional. Y es que no tengo que hacer nada a mano, ¿no? ¿Por qué? Porque para estos primeros 10 individuos necesito el promedio. O sea, tomo todos los individuos del grupo y los sumo y divido entre 10. Para el segundo grupo, tomo todos los individuos del grupo, los sumo y divido entre 9. Y lo mismo para el último grupo. ¿Cómo se hace eso de manera muy sencilla en R? La verdad es que es muy fácil. Mire cómo se hace. Hay una librería. Una librería es un conjunto de rutinas que un programador, que alguien más ya diseñó por nosotros y que nosotros vamos a utilizar libremente para no tener que hacer nada a mano. Entonces, esta librería se llama así, Plier, así se llama, Plier. ¿Cómo sabía que existía Plier? Simplemente googleé. Cálculo de medidas por grupos. Y la primera librería que me salió fue esta, Plier. Python tiene librerías, de hecho Excel tiene librerías, todo tiene librerías. Las librerías son conjuntos de rutinas que ya alguien escribió por nosotros para que las utilicemos. Entonces voy a copiarla. Entonces voy a poner aquí cargar librería. Y si usted no la tiene instalada, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Va aquí en la parte derecha, donde dice paquetes, packages. Y aquí donde dice install, le va a poner instalar, instalar. Pum. Yo ya la tengo instalada, así que no tengo que hacer esto. Usted tiene que hacer este procedimiento una vez. Una vez.
no tiene Juan Camilo, ¿qué pasa si instaló la librería 20 veces? Pues no pasa nada, está perdiendo tiempo. Entonces pongo aquí, mire, a medida que yo pongo P, me van saliendo varias opciones. L, I, y mire, ahí ya me salió Plier. Ahí la ve. Esta librería es una librería especializada que hace cálculos por grupos y pone instalar. Yo no le voy a poner instalar porque ya la instalé. Bueno, instalémosla, no importa, no pasa nada. Ya, instalar, listo. Entonces aquí sale install packages y ahí va a descargar de internet algo y lo va a hacer. Esto no es un error, ¿no? Esto es que está instalando. Listo. ¿Lo tengo que hacer cada vez que abro R? No. Hágalo una vez y ya. Ya no tiene que volverlo a hacer jamás. Se acabó. Ahora sí, voy a cargar la librería. Cargar la librería quiere decir acceder a las rutinas de la librería. ¿Cómo se accede a esas rutinas? Simplemente escribe library y player y se acabó. Entonces, la instalación es una cosa, cargar la librería es otra. Entonces, ya instaló la librería, listo, no vuelva a hacer eso jamás. Cada vez que abra R, sí le toca cargar la librería. Entonces, vamos a cargarla. Mire que no va a pasar nada. Ahora sí, en el sistema están las funciones que voy a utilizar para poder hacer los cálculos. Listo. Entonces, bueno, aquí se los pongo, está muy fácil. Voy a copiar, permítame. Esta línea lo que hace es calcular los promedios dentro de cada grupo, o sea, sumar y dividir dentro de cada grupo. Entonces, te voy a poner aquí. Y mire lo sencillo. Mire, mire lo fácil. Es, en un objeto, que voy a llamar llevar J, en un objeto que voy a llamar llevar J, voy a utilizar esta rutina que se llama ddply. Esta rutina que se llama así, ddply, se llama así, ddply, es como aplicar. Vamos a aplicar dentro de la base de datos, agrupando por la variable grupo. Y este fun es de function, quiere decir calculando una medida. ¿Cuál medida vamos a calcular? El promedio de los pesos para cada grupo. Entonces, es tan fácil como siguiente. Lo vuelvo a decir. En un objeto que voy a llamar y barra j, o el nombre, o promedios, si quiere llámelo promedios, o yo lo llamo así, y barra j. Utilizando la función ddply, o sea, aplicar. Entonces, esta primera parte quiere decir, utilice la base de datos que llamamos datos. Este punto simplemente es parte de la sintaxis de la librería, no significa nada en realidad. Es simplemente para que, bueno, esto es algo ya muy técnico, pero es simplemente para que el argumento de la función no se confunda con ningún otro objeto que se llame data, pero bueno. Las variables que agrupan se llaman así, grupo. ¿Cómo así que grupo, Juan Camilo? Pues mire aquí. Perdón. Mire aquí, la variable se llama grupo, ¿no? Listo. Y me toca escribirlo así, punto grupo, siguiendo la sintaxis de la librería. No es que no es que la variable se llame punto grupo o algo así, no, esto es la sintaxis que utiliza la librería. Y voy a hacer un resumen. Entonces aquí en punto fun, ese es el function, el resumen que voy a hacer es un resumen por medio del promedio. ¿El promedio de qué? De peso. Y el título va a ser así, llevar. Ese es el título de la variable. Entonces veámoslo, ejecutémoslo. Uy, Juan Camilo, ¿usted cómo sabía que así funcionaba dplyr? Me leí la ayuda me leí la ayuda de la librería, punto. Yo no tenía ni idea que se utilizaba punto data, igual datos y eso, no tenía ni idea. Me leí la ayuda y ya. Yo no tenía ni idea que se llamaba punto variables y ya, no, me leí la ayuda. Entonces ya le estoy dando el código, usted no tiene que leerse la ayuda, ya se lo estoy dando. Porque mire, aquí están todos los promedios. Punto. Mire, para el grupo 1 el promedio fue 80, para el grupo 2 el promedio fue 77, para el grupo 3 el promedio fue 75. Se acabó. Y no tuvimos que hacer nada manualmente. ¿Que cómo se hacen las varianzas? Pues lo mismo, aquí están abajito, véalas.
Varianzas para cada categoría. Perfecto. Mire, simplemente copio eso. Copiar. Punto. Ajá. Entonces lo mismo, para la base de datos, datos, utilizando la agrupación por grupo y el título, mire, aquí usted puede poner lo que quiera. Si quiere ponerle aquí promedio o prom de promedio, hágale. Pues yo le puse llevar de llevarra, pero no tiene que ser así. Aquí le puse S2 de S cuadrado, pero si usted quiere ponerle, no sé, varian, hágale, póngale varian o lo que usted quiera. Y es la varianza de peso. Pero mire que la sintaxis es exactamente la misma. Veámoslo, veamos a ver qué nos da. Entonces voy a ejecutar esa línea. Recuerde que usted no tiene que sombrearla, simplemente se ubica en cualquier parte. Y listo. ¡Pum! Ahí está. Vea las varianzas. Ah, aquí está la varianza del grupo. El primer grupo tiene una variabilidad de 49, 49 tiene una de 49, ahora se me olvidó, kilogramos al cuadrado, kilogramos al cuadrado. El segundo grupo tiene una variabilidad de 90 kilogramos al... Uy, el segundo grupo, los que tienen una temperatura intermedia, tienen una variabilidad mucho mayor en el peso. Y los del tercer grupo, como que también más o menos intermedia. O sea, los de menor variabilidad, al parecer, son los de los más fríos, entre comillas. Ah, bueno, pero unidades al cuadrado, ¿no? Listo. Ahora, calculemos la intravarianza. La intravarianza, bueno, de hecho, pues dado el tiempo que tengo, no voy a copiar y pegar, simplemente voy a ir viendo los resultados. La intravarianza, que es la primera partecita que yo le decía, es la variabilidad dentro de los grupos. Dentro de los grupos. Es qué tanta variabilidad se debe a la variabilidad dentro. Qué tanto varían las características dentro. Entonces, bueno, usted lo ve ahí, ¿no? 1 sobre n menos 1, suma de, bueno, básicamente es, la fórmula que está en el tablero, ¿no? Ahora, uy, Juan Camilo, ¿por qué me tocó escribir aquí S2J, S2, signo pesos? Eso está muy difícil. No está muy difícil, ¿no? Recuerde que, mire lo siguiente, si usted escribe S2 en la consola le sale error. No hay ningún objeto que se llame S2. Lo que sí existe es un objeto que se llama S2J, que es una matriz de hecho, que tiene dos variables, una que se llama columna, grupo y otra que se llama S2. Entonces, ¿qué estoy haciendo? S2J, signo pesos, quiere decir a acceder a la información de, ¿no? Al objeto S2J voy a acceder a los datos de las varianzas. O sea que, ¡pum! Ajá, ahí sí están los datos. Claro, listo. Multiplicados por sus tamaños de muestra menos 1. Recuerde la fórmula. Recuerde la fórmula. Tamaños de muestra de cada grupo por sus respectivas varianzas. Sume todo eso y divide entre n menos 1. Eso le da 65. Ok, la intravarianza me da 65 kilogramos al cuadrado. Kilogramos al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a calcular ahora entonces la intervarianza, la variabilidad entre los grupos. Para calcular la variabilidad entre los grupos necesito el promedio total. Ah, pero en este caso no me voy a poner con la complicación aquí de las frecuencias relativas y todo eso, pues porque tengo los datos brutos, ¿no? Como tengo los datos brutos, pues simplemente calculo el promedio con min y lo voy a guardar en un objeto que se llama mt. Y al escribir esta fórmula de la intervarianza, 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de la frecuencia absoluta y luego cada promedio del grupo menos el promedio total al cuadrado, mírelo aquí. Mire que este cuadrado únicamente afecta el primer paréntesis, me da de 4.01 kilogramos al cuadrado, la intervarianza. Ah, de aquí ya uno ve mucho, ¿no? De aquí uno ya ve mucho. Por ejemplo,
la mayor variabilidad se debe a la variabilidad de la característica dentro de los grupos. La variabilidad entre los grupos no es tan importante porque mire que apenas me da de 4 kilogramos al cuadrado y 65 claramente es mucho mayor que 4 kilogramos. O sea que la característica, o sea que los grupos son muy heterogéneos dentro, la característica es muy heterogénea dentro y más o menos homogénea entre. ¿Cómo así que más o menos homogénea entre? Pues claro, si usted se da cuenta, mire que los promedios de los grupos 80, 77, 75, no son tan disímiles entre ellos. Por eso es que decimos que en este caso, en este agrupamiento, el peso es muy heterogéneo dentro de cada grupo, porque entre grupos la característica es más o menos similar, porque mire que los promedios son muy similares, ¿no? 80, 77 y 75. ¿Dónde lo veo cuantificado? Pues aquí. 65, que es la variabilidad dentro, versus 4.01, que es la variabilidad entre grupos. La variabilidad comparada con el promedio total, ¿no? Con el promedio total. Bueno, que el promedio total de hecho me da, hagámoslo aquí, el promedio total, ¿cuánto me da? El promedio total me da 77, 77,44, el promedio total. Listo. Ahora, ¿qué dijimos? Dijimos en la fórmula que la varianza total era la suma de esas dos componentes. Vamos a ver si eso es cierto. Mire, la varianza total, utilizando utilizando los datos brutos, me da 69. Mire que si yo sumo esta sería la intravarianza, perdón, la intravarianza, sí, más la intervarianza, me da otra vez 69,36, me dan lo mismo. Uy, Juan Camilo, pero si usted ya te sabía que la varianza le daba 69, ¿para qué me puso a hacer eso de los grupos y todo más? Pues muy difícil, ¿no? Pues sí, pues obvio, pues si yo ya sabía que la varianza era 69, pues no tenía que ponerme a hacer todo eso. Esta es una manera de ejemplificar lo de los grupos y confirmar que todo da exactamente como debería dar. Ah, bueno, ahora, ¿cuál es la proporción de la variabilidad debida a las diferencias entre los grupos? ¿Cuál es la proporción de variabilidad debida a las diferencias entre los grupos por temperatura? Ah, pues usted calcula una regla de 3, ¿no? Pues usted coge la variabilidad entre, mire que este B es de between, ¿no? Usted coge la variabilidad entre y la divide entre la variabilidad total. O sea que la proporción de variabilidad debido a las diferencias entre los grupos es del 5.8%. ¿Qué interpreta uno de esto? Uno interpreta que agrupando por temperatura, los grupos por dentro son disímiles, son heterogéneos, son heterogéneos. ¿Por qué? Porque la variabilidad dentro es del aproximadamente 94%. La variabilidad dentro de los grupos equivale al 94%, pues que es básicamente el complemento de este 5, ¿no? Y entre los grupos, la variabilidad es los grupos a nivel promedio, en promedio, entre los grupos no son disímiles. Porque si usted se da cuenta, los promedios son promedios más o menos similares, 80, 77, 75. Entonces, la variabilidad entre los promedios de los grupos no es importante, apenas equivale al 5% del sistema. Entonces, este es un caso donde tengo, si se quiere, estratos o grupos o particiones heterogéneas, pero homogéneas entre. Esto ya lo habíamos visto en otro ejemplo. Mire, en este ejemplo. En el ejemplo de las calificaciones que veíamos la vez pasada. Este es un caso, y con este comentario termino porque ya se cumplió mi tiempo. Este es un caso donde los grupos son extremadamente similares entre.
¿Por qué? Porque mire que el promedio de todos los grupos es 50. Aquí la variabilidad entre es 0. El promedio del primero es 50, el del segundo es 50, el del tercero es 50. Pero por dentro, la característica sí es muy, muy variable. Dentro de cada grupo, bueno, exceptuando en el primero, la característica es muy variable. Listo. Bueno, con esto concluyo el tema de la variabilidad. Ya con esto usted está en la capacidad de hacer todo el taller 4. Lo invito a leer el resto del documento por si quiere revisar más ejemplos y quiere revisar, digamos, otras variables y otros contextos diferentes, pero en teoría ya hemos cubierto todo lo que deberíamos saber en el programa acerca de variabilidad. Lo invito a correr todo en R también. Todo esto yo lo voy a subir obviamente en Moodle, ya está subido de hecho. Y la próxima clase después de Semana Santa vamos a hacer gráficos, vamos a hacer visualizaciones, vamos a hacer, ¿cómo se dice? Vamos a hacer representaciones visuales de realidades por medio de gráficos especializados. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Recuerde que tenemos evaluaciones después de Semana Santa y la semana siguiente. Muchas gracias y me disculpo por el tiempo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Profe, se cuida.